Honorable Presidente del Estado Isaac Herzog y su esposa Mical, Presidente de la Knesset Amir Ohana, los ministros y muchas docenas de miembros de la Knesset, a las familias de los rehenes, a nuestros distinguidos invitados y especialmente al presidente Peña, mi querido amigo Santiago y a su esposa Leticia, junto con la estimada delegación paraguaya, incluido el presidente de la Cámara de Representantes. Son todos bienvenidos a Israel, bienvenidos a Jerusalén. Señor presidente, su importante visita se encuentra en medio de la guerra existencial que estamos librando en 7 frentes contra quienes buscan nuestra destrucción. Ahora se ha unido otro frente. Esta visita merece un reconocimiento especial. Durante el conflicto, nos conmovió profundamente su declaración de escucharle decir que siempre estaremos con Israel sin importar el costo, porque este es el lado correcto de la historia. De hecho, en la historia no siempre es fácil aclarar una posición moral. Hay muchos que dan la espalda y hay muchos que prefieren permanecer en silencio. También hay muchos que se pasan al otro lado. Pero tú eres, Santiago, como un líder valiente, emprendedor, íntegro, determinado y vigoroso. Elegiste no quedarte al margen, y la historia es un recordatorio de aquellos que defendieron correctamente a Israel en su momento difícil. Seremos recordados, y el mundo recordará que nuestra guerra es también la guerra de todas las naciones libres. Nos enfrentamos a enemigos despiadados, fanáticos y bárbaros. Nos atacaron con una brutalidad indescriptible hace más de un año. Sus crímenes atroces no se pueden describir en lenguaje humano e incluso después de ver las horribles imágenes que solo captan una fracción de estas atrocidades, las peores desde el Holocausto contra los judíos. Estamos imponiendo a nuestros enemigos severos golpes por su agresión, desmantelando su infraestructura. Desmantelamos el eje del mal de Irán, y el mundo está asombrado y aprecia el heroísmo de nuestros soldados, la determinación en nuestra acción y los resultados de nuestros combates. Pero no menos importante que eso, protegemos los valores, la libertad sobre los valores del respeto a las personas. Señor presidente, la duradera amistad entre Paraguay e Israel adquiere hoy un nuevo significado a través de su presencia y esta valiente alianza. Gracias a ti y a una amistad con raíces de décadas, siempre reconoceremos el hecho de que Paraguay apoyó el establecimiento del Estado de Israel, el Estado judío, en 1947. Hace años, los pasaportes paraguayos ayudaron a salvar a cientos, tal vez a miles de judíos de las garras de la Alemania nazi, incluidos los miembros de la familia de mi difunto suegro. Samuel Ben Arzi encontró refugio en Paraguay cuando huyó. Lo recordamos como refugiados perseguidos que conocieron la marca de los horrores. Finalmente encontraron tierra firme bajo sus pies. Estamos muy agradecidos con el pueblo de Paraguay. Son muchos miles de kilómetros que separan a Israel de Paraguay. Los dos pueblos sienten simpatía natural el uno por el otro por el calor de sus habitantes. Señor presidente, sus ciudadanos se caracterizan por una alegría de vivir una gran cordialidad, hospitalidad y un gran comité para cualquier persona. En cuanto al pueblo judío, fue gobernado durante cientos de años por otros, y aprendí tanto a través de usted, como más tarde, en las cosas que leía acerca de las terribles dificultades por las que pasó y que tal vez no eran conocidas por la humanidad, como las tribulaciones que vivimos. Usted ha pasado por cosas muy difíciles y logró mantener una cultura única y auténtica y también lograr su independencia. Y, que yo recuerde, el día de la independencia de Paraguay es el día de la independencia de los soldados de Israel, que se aplica en la misma fecha, el 14 de mayo, al mismo tiempo. Lo sé. En Paraguay muchos se inspiran cultural y religiosamente en la historia nacional con Israel por el Tanaj, ya que fue educado en la antigüedad. La respuesta es maravillosa. Los padres y madres, los profetas y los reyes son héroes.
hombres de valor que se enfrentaron a fuerzas enormes, potencias extranjeras que buscaron oprimirnos, opresores despiadados que intentaron pisotearnos, pero nuestro espíritu nunca fue quebrantado. Nunca levantamos la mano. Sopló un fuerte viento en nosotros, y ahora ese viento palpita en nosotros, y esa palabra fuerte con pertinencia nos trajo a declarar: no te quedes, porque vivirás. Porque escrito está en el libro de los Salmos que este próximo Shabbat será llamado en la Torá sobre la lucha de Jacob. Nuestro padre, con una fuerza muy fuerte con la que luchó en Naal Shavok, duró toda la noche hasta el amanecer y finalmente Jacob fue declarado como el Mesías y su nombre fue cambiado a Israel. Este legado de lucha contra fuerzas poderosas continúa con nosotros. A lo largo del tiempo perdimos también la capacidad de controlar nuestro destino. Nos quedamos indefensos, pero no perdimos la esperanza. La esperanza de regresar a nuestra patria para renovar nuestra casa soberana. Desde principios del siglo XIX, el gran milagro comenzó a gestarse. Regresamos a nuestra patria. Coleccionamos postales, reconstruimos nuestro país, logramos nuestro levantamiento, establecimos el control de nuestro destino. Los progenitores del sionismo pensaron que con el establecimiento del Estado judío, el antisemitismo no desaparecería. Fácilmente asumieron que incluso cuando alcancemos la soberanía deseada, estos ataques contra nosotros no terminarán ahí. Tenían razón. Los ataques contra el Estado de Israel efectivamente no han cambiado, pero lo que ha cambiado es nuestra capacidad de resistir, luchar contra las demandas de guerra a quienes quieren nuestras vidas. Nuestros soldados y comandantes, los héroes, están empuñando el arma defensiva para tomar represalias contra cualquiera que nos haga daño y para crear las condiciones para el regreso de nuestros queridos secuestrados a casa. Presidente Santiago, querido amigo, Israel se encuentra en el corazón del Medio Oriente. En esta región salvaje y turbulenta, nos mantenemos firmes en nuestra misión. Sacamos fuerza de nuestro pasado, actuamos con decisión en el presente y trabajamos para dar forma al futuro. Su visita fortalecerá los crecientes vínculos entre Paraguay e Israel. Juntos podemos lograr cosas notables. Por eso no renunciaremos a las tareas, aunque sea por un momento del lado de la defensa de nuestro país. Y queremos atraer el futuro y darle forma. Hemos construido una economía, hemos construido tecnología, hemos construido sistemas de ciencia y medicina, sistemas de educación y transporte. Lo estamos haciendo en cooperación con nuestros amigos en todo el mundo, incluidas las personas bajo su liderazgo y supervisión. En el periodo previo a su visita, agregaremos empeños importantes a la construcción de conexiones importantes al edificio ministerial que se constituye entre Paraguay e Israel. Queremos así poder lograr grandes cosas juntos en la seguridad, en la economía, en el comercio, en ciencia, en tecnología y en muchos campos. Tengo que decirle, Santiago, todos estamos asombrados. Admiramos la energía y experiencia que ha aportado para rejuvenecer a Paraguay hacia un futuro prometedor. Israel busca ansiosamente ayudarlo. Creemos en compartir los frutos del progreso con nuestros amigos en lugar de guardarlos para nosotros. Inviertes esfuerzos incesantes para hacer avanzar a tu país, desarrollar la economía y elevar el nivel de vida, presentar a Paraguay un brillante horizonte de éxito. Israel tiene potencial. Yo lo arreglaré. Israel quiere ayudarlos mucho. No nos guardaremos los frutos del progreso solo para nosotros. Los compartiremos con nuestro amigo y con otros países al lado de la línea de acuerdos firmados durante esta visita. Admiro su valiente seguridad, amigo presidente, para trasladar la embajada de Paraguay a Jerusalén. Brilla la luz y mereces toda bendición. Mañana estaremos juntos en la Embajada de Paraguay en nuestra capital eterna. Y esto le sucederá no por primera vez, sino por segunda vez. Hace 7 años, el presidente electo de Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Por primera vez, la embajada en Jerusalén en 2018. Bueno,
En cierto momento las cosas tomaron un rumbo diferente, pero juntos superamos estos obstáculos. No hace mucho. Ya abrimos la Embajada de Israel en Asunción y mañana abriremos nuevamente la Embajada de Paraguay en Jerusalén. Este paso expresa el reconocimiento de la verdad histórica de que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel, y no solo por más de 3000 años, desde el anuncio del rey David. También declaró que había reinos extranjeros que gobernaron aquí, pero ninguno de ellos hizo de Jerusalén su capital, solo nosotros. El pueblo judío hemos jurado lealtad a Jerusalén a lo largo de las generaciones con anhelo, oración y fe. El año que viene, en la Jerusalén construida, los judíos dijeron esto en el exilio en Babilonia, dijeron esto en Yemen, lo dijeron en Polonia y también en Paraguay. Y quiero añadir que hace 57 años unimos a Jerusalén y ya no estará dividida. Jerusalén permanecerá unida para siempre bajo la soberanía de Israel. Gracias al Israel democrático, garantizamos que nosotros, y nadie más, garantizamos la libertad de culto para los creyentes de las diversas religiones en Jerusalén. Si no estuviéramos aquí, los fanáticos que traen muerte y destrucción sin sentido en todo el Medio Oriente estarían aquí. No dejaremos que eso suceda. Israel protegerá a Jerusalén con la ayuda de Dios, unidos por generaciones. Como intermediario, Santiago, sabes que el judaísmo comenzó en Jerusalén y sabes que el cristianismo comenzó en Jerusalén. Al abrir tu embajada aquí, difundes esta verdad por todas partes, y la nueva embajada expresa la verdad de Jerusalén como capital. Se lo agradezco, amigo mío, por estar al servicio de la verdad para refutar las mentiras y los complots falsos que se están inventando en Israel. El último ejemplo es la escandalosa decisión antisemita del Tribunal Penal de La Haya de emitir órdenes de arresto contra dirigentes israelíes y, más tarde, también contra soldados israelíes que protegen a nuestro país contra sus enemigos. Somos nosotros quienes nos defendemos contra las fuerzas oscuras que cometen actos de guerra. Y precisamente nosotros somos a quienes acusan falsamente de tales crímenes. ¡Qué absurdo! ¡Qué vergüenza! Para nuestro regocijo, Santiago está saliendo con valentía contra esta mentira. Y el tejido de la verdad y esta posición debe expresarse en todos los foros internacionales. Te puedo asegurar que seguimos luchando ferozmente por el bien de la verdad y al mismo tiempo luchar ferozmente contra quienes se levantan contra nosotros. Por supuesto, Israel seguirá aplastando las ramas terroristas del eje del mal liderado por Irán. Defenderemos nuestra existencia, aseguraremos nuestro futuro. Y nos esforzaremos por fomentar relaciones pacíficas con todos los que quieran vivir con nosotros en paz. Hace 7 años, en 2017, realicé la primera visita de un primer ministro israelí en América Latina. El propósito del viaje era desarrollar las relaciones diplomáticas y económicas entre Israel y los países de América Central y del Sur. Fue un éxito. Tuve resultados muy importantes. Visité diferentes países. También me reuní con el presidente de Paraguay en ese momento. Aunque lamentablemente no pude visitar el Paraguay en ese momento, definitivamente tengo muchas ganas de verlo. He oído mucho sobre tu maravilloso país. Crecí en Jerusalén cuando era niño y de mi infancia recuerdo las actuaciones en Jerusalén, en Israel, del legendario grupo de canto paraguayo. ¿Hay alguien aquí que también recuerde? Son muchas impresiones de boca de mochileros israelíes que viajan por América del Sur y muchos de ellos disfrutan de la dicha de los paisajes del vibrante Paraguay y sus praderas de Asunción. El río Paraguay se postula como importante canal de cruceros y, por supuesto,
Y tengo que decirles esto, por supuesto, el fútbol. Para la selección nacional en los partidos de la Copa América y el Mundial, claro, tiene muchos fanáticos aquí. No puedo dedicarle mucho tiempo ahora, pero todos estamos atentos cuando nuestras dos selecciones nacionales se enfrentan en los Juegos Olímpicos de París en verano. Ganaste. Pero hoy aquí en Jerusalén todos somos ganadores. La creciente cooperación entre nosotros llevará nuestra amistad a nuevas alturas. Santiago, amigo mío, te felicito a ti y a todo el séquito. Gracias amigos, viva Paraguay, viva Israel. Bienvenidos a nuestro país. Muchas gracias. Just Productions. Brillando en la red.